Es la única roca que comemos, y muchas veces la tostamos, la cocemos e incluso hacemos que explote. Resulta esencial para la vida, pero en exceso podría matarnos. Se compone de dos elementos volátiles, pero es un mineral milagroso, eficaz para todo, desde limpiar carreteras... Si no hacemos bien el trabajo, alguien podría resultar herido. ...a limpiar la piscina. Es incluso perfecta para quemar caucho. En cuanto alcanzas los 320 por hora, quieres ir más rápido. A continuación, sales del mundo en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, sales del mundo. Este sencillo mineral resulta esencial para la supervivencia. Se trata de la sal. A través de la historia, aquellos que la controlaban eran los dueños de la situación. Y de hecho, dos de las actuales superpotencias, China y Estados Unidos, son el primero y segundo país productores de sal. Los orígenes de la sal son muy antiguos. Los emperadores chinos financiaron la construcción de la Gran Muralla con su lucrativo comercio. Y la sal era la mercancía principal en el Canal del Aire cuando la joven América se expandía hacia el oeste. Parte del valor de la sal se debe a su versatilidad. Tiene 14.000 usos conocidos, desde ablandar el agua hasta matar la hiedra venenosa. Todos sabemos que potencia el sabor de la comida, pero ¿sabían que es un ingrediente principal del cristal, el caucho, la pintura y los pesticidas? Sal es el nombre que los químicos dan a los compuestos de metal y no metal. La sal más conocida es el cloruro sódico, o NaCl, que se compone de sodio metálico y cloro gaseoso. Aunque parezca increíble, la sal comestible que todos conocemos y apreciamos se compone de dos sustancias muy reactivas y a veces peligrosas. Lo que vamos a hacer es una sencilla pero interesante demostración. Vamos a añadir sodio al agua. Estas son unas barras de sodio metálico que voy a cortar. El sodio es muy blando en su forma metálica. Se corta fácilmente con un cuchillo. Ahora pondremos este trozo de sodio metálico en el agua y veremos lo que pasa. Genera hidrógeno y calor. Y la energía que produce el sodio hace que el hidrógeno arda. El experimento es todo un espectáculo de luz, pero nada comparado con el de añadir demasiado sodio al agua. Vamos a ver qué ocurre con otro trozo más grande. Es impresionante. El otro elemento de la sal, el cloro, no es tan explosivo, pero puede ser igualmente peligroso. En su estado natural, el cloro es un gas venenoso. Durante la Primera Guerra Mundial, ambos bandos lo emplearon como arma y causó cerca de 91.000 muertes. Aunque el cloro y el sodio pueden ser mortales por separado, juntos forman una sustancia benigna y esencial para la vida. Necesitamos sal para vivir. El cuerpo humano contiene más de 1/4 de kilo de sal, suficiente para llenar 3 saleros grandes. Nuestros cuerpos son grandes máquinas eléctricas y la sal es el electrolito que produce el equilibrio. Hace que las cargas eléctricas entren y salgan de las células y ayuda a que el sistema nervioso del cuerpo, los nervios, trabajen correctamente. La sal resulta esencial para nuestra existencia y por eso la naturaleza nos hace desearla. La sal es uno de los saborizantes básicos, por eso gusta tanto a la gente. El deseo de consumir sal es innato y consigue que la comida sepa mejor. No es el sabor de la sal en sí lo que nos atrae, sino que enmascara el sabor amargo y potencia el dulce, lo que hace que la comida sea más apetecible. Ya que necesitamos tanto la sal, resulta conveniente tenerla siempre a mano, como en los vastos depósitos de Estados Unidos. Hace cientos de millones de años, la superficie territorial norteamericana estaba cubierta por mares prehistóricos. Cuando las aguas se evaporaron, la sal se depositó y más tarde quedó enterrada bajo capas de sedimentos.
Un gran depósito se extiende desde Michigan hasta Ohio, Pensilvania y Nueva York. Los mineros de Cleveland, Ohio, han estado trabajando en la mina de sal de Cargill desde 1962. El depósito en el que excavan, 550 metros directamente por debajo del lago Erie, es tan solo una fracción del lecho original de sal que se extiende a lo largo de 4 estados. Deben bajar 5,5 kilómetros en la oscuridad hasta llegar al punto de excavación. La sal que extraen forma parte de los 46 millones de toneladas producidas anualmente en los Estados Unidos, una quinta parte de la producción mundial. Abajo los trabajadores preparan el sitio donde colocarán los explosivos. El lugar está permanentemente a unos 20 grados. Retiran la sal suelta y ponen refuerzos de 2 metros en el techo de la cámara para sostenerla. A continuación perforan agujeros en las paredes para introducir los explosivos. Colocarlos en su sitio les lleva 1 hora. En cuanto terminan el trabajo y la zona está segura, hacen explotar las cargas. La explosión suele mover entre 1.100 y 1.200 toneladas de sal, que luego son llevadas mediante cintas transportadoras a una serie de trituradoras y filtros. Los pedazos se reducen a trozos de algo más de 1 centímetro. Cuando la sal sale del molino es esencialmente un producto acabado. Se la lleva al fondo del pozo, donde se coloca en los montacargas, y se la sube a la superficie a un ritmo de 20 toneladas por montacargas. La mina trabaja con 3 turnos diarios y produce más de 13.000 toneladas por día, más de 3 millones de toneladas anuales. Pero ni aún así están cerca los mineros de agotar el depósito donde trabajan. Tenemos arrendada una extensión de 3.600 hectáreas. Allí tenemos reservas para seguir trabajando durante 150 años. Incluso algunas de las primeras minas de sal abiertas hasta hoy en día siguen disponiendo de reservas. Una de las más antiguas es la de Wiliska, Polonia, que data del siglo XIII. Sus cavernas llegan a una profundidad de unos 330 metros. Los mineros medievales dejaron una reliquia asombrosa a 100 metros bajo tierra. En este inmenso depósito de sal tallaron una capilla. Todo, desde las arañas hasta el altar, está hecho de sal. En Silver Springs, Nueva York, a 1 hora de Buffalo, Morton Salt emplea un método diferente de extracción. No necesita toneladas de explosivos o un ejército de obreros, sino un chorro de agua. El método se conoce como solución minera. Una tubería se extiende 600 metros por un depósito de sal subterráneo. La cañería lleva agua dulce al depósito creando un estanque con una densa salmuera. Seguidamente las bombas fuerzan la salmuera a salir a la superficie por una segunda cañería. A continuación la salmuera es tratada químicamente para quitarle impurezas. Lo difícil es separar la sal del agua, y eso se hace hirviéndola. Lo que hay a la derecha, detrás de mí, es un conjunto de 4 calderos de evaporación donde ponemos la salmuera, cruda o tratada, para hervirla. Los calderos de vacío actúan como una olla a presión, solo que al revés. La menor presión atmosférica, al extraer el aire, hace que el agua hierva a una temperatura inferior. El agua hierve a 100 grados, pero en estos calderos se consigue que lo haga a 40 grados. El vapor procedente de una caldera calienta el primer caldero, haciendo que la salmuera hierva a 107 grados. El vapor pasa luego al segundo caldero, donde la salmuera hierve solo a 82 grados. En el cuarto y último caldero la salmuera hierve a solo 40 grados. Nos encontramos en la sala del caldero inferior. Aquí llega el agua salada que proviene de los calderos de evaporación. A esto se le llama tanque de lodo. La salmuera que llega tiene un color lechoso. Es lechoso porque el agua tiene mucha sal.
Este es el lodo procedente del cuarto caldero, el último de los 4. La temperatura ha disminuido tanto cuando llega al cuarto caldero que puedo meter la mano en el lodo y cogerlo. Cuando se va el agua, la sal se me queda en la mano. Después del proceso de evaporación, la sal todavía tiene algo de agua. Esta agua se seca en un filtro giratorio. El resultado final es la sal de mesa. Con este proceso se consigue la sal más pura, con un 99,9% de cloruro sódico. Se usa en las salas de emergencias para la diálisis renal. No obstante, hay otro método para producir sal explotando ricos recursos. No subterráneos, sino oceánicos. En Newark, California, al sur de San Francisco, Cargill opera una planta de evaporación solar. 3 bombas mandan 113.000 litros de agua marina por minuto desde la bahía de San Francisco a estanques de evaporación solar. Allí la sal se concentra durante 4 o 5 años. Cuando está lista, la salmuera concentrada es trasladada a unas balsas de cristalización donde se seca formando cristales. Esta es una solución saturada de salmuera. Ya no puede contener más sal. Tiene aproximadamente un 25% de cloruro sódico y un 75% de agua. Su color rosa se debe a un microorganismo que solo puede vivir en esa concentración salina. El cristalizador es el paso final del proceso de fabricación de la sal. Cuando se satura el cloruro sódico, el agua marina es bombeada al cristalizador, normalmente en verano. Es la estación de trabajo, porque es cuando el sol está más caliente y hace más viento. El aire remueve la salmuera. Al soplar, produce un pequeño oleaje. Hemos comprobado que cuanto más sopla el viento, más grandes son los cristales. Para producir los cristales salinos, Cargill utiliza un equipo de 20 toneladas llamado cosechador. En el fondo hay una cuchilla. Tiene una anchura de 2 metros y hace cortes de unos 12 centímetros en la sal. Es nuestro cristalizador mayor y con él recogemos 200.000 toneladas de sal. Seguiremos recogiendo sal hasta el mes próximo. Esta sal tiene un 99% de pureza incluso antes de lavarla. Se puede tomar tranquilamente. Sabe a sal. Cada uno de los camiones lleva 30 toneladas de sal a la planta de lavado, donde es volcada a un pozo de salmuera para retirar las impurezas restantes. La sal pasa por un tornillo de lavado para quitarle el agua a los cristales. El filtro que retira el agua seca la salmuera. Y la sal queda limpia y preparada para ser apilada. Las 600.000 toneladas de sal producidas anualmente no acaban exclusivamente en los saleros. Aunque parezca increíble, solo el 5% de la sal producida en Estados Unidos se usa para la alimentación. El uso principal, casi la mitad de la producción americana, se emplea para salvar vidas durante el invierno. La nieve y el hielo provocan en Estados Unidos 600.000 accidentes de tráfico y 2.200 muertes al año. Para resolver el problema, en invierno se echan unos 16 millones de toneladas de sal en las carreteras, ya que la sal funde el hielo y la nieve. Más de la mitad de la sal que se utiliza en América, 9 veces la cantidad de la sal de mesa, es utilizada en este cometido. Eso incluye la mayor parte de la sal de la fábrica de Cargill, Cleveland. Yo diría que el 95% de la sal que producimos se usa exclusivamente para el deshielo. La sal viaja directamente de la mina hasta las cuadrillas de deshielo, como esta que vemos en North Country, para quitar la nieve y el hielo en Glens Falls, Nueva York. Esta ha sido solo la primera nieve de la temporada, y ya han tenido que trabajar duro. La sal no se fija al hielo, sino que se disuelve dentro de él. Las moléculas de sal reemplazan a otras de agua helada, haciendo que disminuya el número de moléculas de agua que unen los cristales de hielo.
En cuanto el hielo se vuelve una solución salada, la salmuera recién creada penetra en el resto del hielo hasta el pavimento, creando un sándwich de salmuera con la carretera abajo y el hielo en la superficie. La salmuera hace descender el punto de congelación de 0 grados a unos 17 bajo cero. Una máquina quitanieves pasa por la carretera rompiendo el hielo para retirarlo posteriormente. Sería muy peligroso no hacerlo después de la primera nevada. Es una cuestión de vida o muerte. Si no hago bien mi trabajo, alguien podría resultar herido. Nuestra misión es que todos estén seguros sobre el hielo. Pero el empleo masivo de la sal no garantiza el deshielo. La dosis adecuada de aplicación es de 280 a 335 kilos por hectárea. Si se echa menos, aumenta la temperatura a la que actúa la sal. Si se echa demasiada, ocurre lo mismo. Si echamos demasiada, se pierde efectividad. Hay un punto de equilibrio para la sal que hay que echar. A pesar de ser un agente barato y eficaz para el deshielo, tiene un inconveniente. El agua salada residual, especialmente en las carreteras donde ha sido aplicada demasiado liberalmente, causa grandes problemas de corrosión en los coches. La corrosión de los coches le cuesta a los americanos más de 18.000 millones de euros al año, unos 88 euros por usuario, y el problema no acaba aquí. El agua salada se puede introducir en las uniones de los puentes y de otras estructuras metálicas, acelerando su corrosión. La fábrica de Cargill trata de resolver el problema añadiendo un producto químico a la sal. Es un producto que podríamos llamar de carril limpio. Lleva un inhibidor de la corrosión y si se mete en las fisuras de un puente, no deteriora el acero tan rápido. Hoy en día la sal es muy valiosa. Pero hace 2000 años se la consideraba lo más importante de la dieta humana. Como la sal es esencial para la vida, se convirtió en un objeto primordial, ineludiblemente unido a la marcha de la historia. La seguridad militar del Imperio Romano dependía de ella. Parte de la paga de los soldados era sal. De ahí procede el nombre salario. Las sociedades que controlaban las rutas de la sal dominaban la economía. En el siglo XIII, los comerciantes de Venecia controlaban una importante ruta mercantil marina que pasaba por el mar Adriático. Los beneficios del tráfico de la sal se emplearon en un sistema hidráulico que impidió que su ciudad se hundiera. Muchas de las grandes carreteras de Europa y Asia siguen el mismo trayecto que las antiguas rutas de la sal. En el desierto del Sáhara, los mercaderes todavía continúan transportando sal por las mismas rutas que seguían sus antepasados hace 1000 años. Pero la sal era entonces mucho más cara. Se cambiaba una décima de onza de oro por onza de sal. Era un producto muy escaso. Nunca resulta tan valiosa la sal para el consumo humano como en la guerra. Durante la Guerra de Secesión Americana, los unionistas tenían como objetivo los depósitos y las fábricas de sal del sur. Si cortaban su suministro, la Confederación se desmoronaría. Pero el norte no pudo perturbar lo suficiente el tráfico de sal y ganó la guerra con estrategias más convencionales. Las empresas como Morton Salt saben que ahora necesitamos tanto la sal como antiguamente. Algunos de los sitios de su fábrica de Silver Springs, Nueva York, pueden almacenar hasta 600 toneladas. La sal que producen no va a casas y restaurantes, sino que se utiliza como conservante y saborizante para comidas preparadas. Un sorprendente 77% del sodio que consumen los americanos procede de las comidas preparadas, 15 veces más de la cantidad que tomamos echándola nosotros en la comida. Eso explica por qué los americanos consumen unos 7 kilos de sodio al año, un 50% más del máximo recomendado. El exceso de sal favorece los ataques al corazón y la hipertensión. Pero desde 1924, Morton y algunos fabricantes de sal añaden yodo para proteger nuestra salud. Todos necesitamos yodo, principalmente porque ayuda a regular la glándula tiroides, que controla la velocidad a la que el cuerpo quema energía. La sal iodada ha sido el mayor logro del siglo XX para la salud pública junto con el agua desinfectada. Aunque desde hace un siglo se sabía que el yodo era importante para el funcionamiento de la glándula tiroides, no sabíamos que la sal podía satisfacer esa necesidad.
Tomando una cantidad conocida de sal y sabiendo el yodo que ésta contiene, se conoce la cantidad de yodo que se toma. Todos añadimos un poco de sal a la comida para conseguir sabor. Pero antes de aparecer la refrigeración, la sal era la forma de evitar que la comida se estropeara. La sal conserva la comida absorbiendo la humedad que las bacterias necesitan para reproducirse. Algunos historiadores apuntan que Estados Unidos debe su existencia al uso de la sal como conservante. Antes de la independencia, las colonias americanas prosperaron y crecieron debido en parte a que la sal hizo prosperar la industria del bacalao en el Atlántico Norte. La sal conserva el bacalao extraordinariamente bien porque su carne tiene muy poca grasa y la grasa impide que la sal preserve los alimentos. Gracias a la sal, los pescadores coloniales conservaron y exportaron grandes cantidades de bacalao, contribuyendo a la economía de América y a su independencia. Pero la sal sigue siendo útil en nuestros días. Actualmente la sal se usa como conservante. Los jamones y alimentos similares se curan con sal, no solo por el sabor que aporta, sino por su efecto conservante. Sin embargo, lo más frecuente es que la sal que nos encontremos sea la del salero. Y existe un restaurante en el que echar sal a la comida no es un insulto para el chef, todo lo contrario, él anima a hacerlo. Nos referimos al Hotel Ritz-Carlton de Amelia Island, Florida. Allí se echa sal a todas las comidas, desde que la preparan hasta en la mesa. Sin embargo, cuando pida que le pasen la sal, es mejor que sea un poco más específico. Siempre tenemos 40 clases de sal en el restaurante. Las traemos de todos los rincones del mundo. Las sales son diferentes por naturaleza debido a los minerales que contienen los depósitos donde se extraen. Otras deben sus propiedades a los procesos de obtención, en los que se mezclan con ingredientes como la arcilla o por haber sido ahumadas con madera. El carbón activo hace que esta sal sea negra, y los cristales en forma piramidal añaden un toque distinto. Esta es sal de ciprés en escamas. Se recoge en el Mar Negro y en el Mediterráneo. Se usa en ensaladas y alimentos crudos debido a su fuerte sabor y a su textura. Algunas sales como esta, que tiene sabor a bambú, no solo sirven para especiar la comida. Esta es la sal aguni japonesa. Proviene de la isla Aguni, situada frente a la costa del Japón. En el restaurante la utilizamos principalmente para el café, porque reduce su acidez y modera su amargura. Una de estas sales, creada por chefs de restaurante, añade incluso un toque especial a los postres. Voy a poner un poco de espliego seco en el molinillo de café. Ahora un toque de rosa boliviana, que es una sal muy delicada, junto con espliego o lavanda, que tiene un perfume muy especial. Cogemos el molinillo y ponemos la sal y el espliego y lo trituramos todo hasta que la lavanda se haya mezclado bien con la sal. Así obtendremos una rosa boliviana muy fragante que podemos añadir a los sorbetes, helados o postres. Mientras se deleitan con la vista de estas sales, ¿no se preguntan cuál es la más cara? La sal más cara que conozco es la sal vikinga danesa. Cuesta alrededor de 255 euros el kilo. Debido a su costo, no siempre la usamos en el restaurante. El cariño que el restaurante siente hacia la sal es tanto que incluso se percibe en el aire. En la sala tenemos un trozo de sal del Himalaya. Al calentarlo ioniza el aire y nos hace sentirnos mejor, sin estrés. Pero también sirve como motivo para que iniciemos un recorrido a través del mundo de la sal. Por mucho que nos guste la sal, hace que nuestras aguas sean imbebibles. Aunque si estamos dispuestos a pagar una factura eléctrica de 10 millones de euros, la tecnología ofrece una solución. Los mares cubren el 70% de la superficie terrestre, unos sorprendentes 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Si echáramos la sal que contienen los mares sobre la Tierra, llegaría a una altura de 150 metros. Y esa es una imagen apropiada porque, ¿de dónde creen que proviene la sal de los mares? La sal de los mares proviene de la Tierra.
La sal pasa a los mares gracias a las lluvias. Cuando llueve, el aire hace que el agua se vuelva algo ácida. Al llegar al suelo, el ácido erosiona y rompe las rocas. El agua, al correr sobre estas rocas, disuelve las sales y las lleva a los ríos, que van a parar al mar. Cuando el agua del mar se evapora y vuelve a la atmósfera, lo hace en forma de agua dulce. Como la sal es demasiado pesada para evaporarse, se queda en el agua. La salinidad marina es del 3,5%. Nada en comparación con la de hace 20.000 años. Los científicos estiman que entonces era el doble. Eso se debía a que una gran porción del agua dulce del planeta permaneció helada en los glaciares durante la última edad del hielo. Por tanto, había menos agua para diluir las sales del mar. El contenido de sal del mar es más del doble del de los peces, que es de un 1,5%. Los peces beben agua y sobreviven gracias a que sus agallas eliminan parte de la sal. Los humanos somos descendientes de los peces, pero tenemos una salinidad menor, de un 0,9%. Por eso, aunque necesitamos la sal, beber agua salada resulta muy nocivo para el cuerpo. No podemos beber agua del mar, porque nos deshidratamos. Nos provocaría un colapso renal y moriríamos. Beber unos 4 litros de agua salada nos causaría la muerte. La única manera de que el agua de mar sea segura para el consumo humano, aparte de que nos crecieran agallas, es desalinizarla. En Tampa, Florida, se encuentra la planta desalinizadora mayor de América del Norte. Suministra agua a 2,5 millones de personas. Nuestras instalaciones tienen una central eléctrica. Para producir electricidad tomamos 5.000 millones de litros de agua de la bahía de Tampa y los empleamos para refrigerar las calderas. Con 165 millones de litros de agua de mar, producimos 55 millones de litros de agua potable. Antes de eliminar la sal del agua marina, esta debe pasar por una serie de filtros para quitarle otras impurezas y dejar únicamente el agua y la sal. Y entonces es cuando se realiza el paso más importante. Cuando el agua está preparada, pasa al edificio de ósmosis inversa, que está justo detrás de mí. Se la fuerza a pasar por esos tubos tan largos que tienen dentro unas membranas. Esta es una sección de una membrana, de aproximadamente la mitad de la longitud de una membrana completa. El agua está a una presión de unos 70 kilos por centímetro cuadrado para empujarla hacia este extremo de la membrana. La fuerte presión hace que el agua pase a través de la membrana espiral, que tiene varias membranas con poros de tamaño molecular. Las partículas salinas son demasiado grandes para pasar por los poros. Sin embargo, las moléculas de agua pura pasan a un colector que está al final de la membrana. El concentrado salino sale por unas aberturas laterales. Las bombas transportan 70 millones de litros de concentrado al día a la central eléctrica para diluirlo con agua de mar antes de devolverlo a la bahía. Después de un tratamiento químico, la planta ha conseguido su objetivo de producir 95 millones de litros de agua potable al día. Nos encontramos en el punto final de la planta de desalinización. Resulta difícil de creer, pero solo hace una hora que el agua ha llegado de la bahía. Y ahora ya se puede beber. ¡Salud! Pero el agua desalinizada tiene un inconveniente. Uno de los problemas de desalinizar el agua marina es el costo. Es muy cara. Nuestro presupuesto es de 13 millones de euros y casi 8 se van en pagar la factura de la electricidad. Para reducir los costos de la electricidad, la planta emplea una técnica que reutiliza la energía. Después de que el concentrado salino sale de la membrana de ósmosis inversa, tiene una presión de 60 kilos por centímetro cuadrado. Es una presión muy elevada. Mueve una turbina y genera electricidad. Recuperamos algo más de un 35% de energía con este sistema. Sin embargo, el agua desalinizada es la más cara de todas. A la compañía le cuesta 70 céntimos el metro cúbico en comparación con el agua subterránea y el agua superficial, que salen por 20 céntimos. Aunque solo representa un 10% del consumo de agua potable de Tampa, el agua desalinizada es una de las pocas fuentes a prueba de inundaciones.
Cito la famosa frase de John Kennedy que decía que si pudiéramos desalinizar económicamente el agua, sería uno de los mayores logros de la humanidad. Y nosotros lo hemos conseguido a una escala sin precedentes en los Estados Unidos. Hasta 2008 la planta de Tampa ha sido una única factoría a gran escala de Estados Unidos, aunque otros estados estudian instalar otras. En California hay unas 20 plantas. Pero hay veces en las que añadir sal al agua resulta tan beneficioso como quitársela, por ejemplo, en las piscinas. El método convencional para desinfectar el agua es echarle cloro, pero demasiado cloro en una piscina irrita los ojos y puede perjudicar a las personas. En Moore Park, California, Jandy Pool Products fabrica un dispositivo revolucionario que hace que sea imposible verter demasiado cloro, un clorador salino. ¿Y cómo lo hace? Descomponiendo la sal corriente para que genere cloro. No hay más que añadir 135 kilos de sal de mesa a la piscina y dejar que se disuelva. La sal pasa por el clorador situado entre el filtro de la piscina y el desagüe. Unos electrodos con una corriente continua baja descomponen la sal en sodio y cloro. Con el tiempo, las pequeñas cantidades de cloro matan las bacterias, algas o virus de la piscina. Se añaden unos 135 kilos de sal a una piscina media, que no es suficiente para que produzca un gusto salado. El agua sigue sabiendo normal. Tan solo tiene una tercera parte de la concentración de sal de las lágrimas. Por eso no produce irritación. Además, a diferencia de la mayoría de las piscinas, no huele a cloro. ¿Cómo impide el sistema que se sobrepase la dosis adecuada de cloro? En cuanto el cloro ha terminado su trabajo, no permanece en la piscina. Una piscina de agua salada es un modelo de eficiencia. Reutiliza las moléculas de sal una y otra vez. El cloro desinfecta y cuando ha terminado el trabajo, el aparato lo recombina con el sodio para convertirlo de nuevo en sal. Pero la sal puede hacer algo más que desinfectar piscinas. ¿Podrían creer que este trozo de sal puede ser la clave para electrificar su casa? Al igual que los metales, la sal se funde si se calienta lo suficiente. Entonces, resulta perfecta para una aplicación industrial conocida como el proceso Melonite, que ha sido empleado desde los comienzos del siglo XX. Burlington Engineering en California usa el proceso Melonite para añadir una capa protectora a piezas de metal. Así las endurece y disminuye su corrosión y desgaste. En el proceso se emplean dos variedades de sal, pero ninguna es cloruro sódico. Sin embargo, son similares a la sal corriente. Ambas contienen sodio como componente metálico, pero está unido al nitrógeno en una sal y al carbono en la otra. Durante el proceso, el nitrógeno y el carbono penetran en la superficie de las piezas metálicas mezclándose con el acero. El proceso Melonite se emplea en una gran variedad de industrias como la automoción para que se desgasten menos los cigüeñales o en las superficies de los cojinetes y levas. Hacemos trabajos postventa para la industria automovilística. Trabajamos todo tipo de volantes para que se desgasten menos y duren más. Y también trabajamos en la industria de la perforación. Algunas de nuestras piezas se emplean en los yacimientos petrolíferos oceánicos y en el desierto. Tienen que resistir bien en un ambiente muy duro donde deben demostrar que no les afecta la corrosión. El primer paso del proceso es poner las piezas en unos estantes para lavarlas. Las piezas pasan a un horno donde se calientan a 425 grados. Sin este paso previo, las piezas se deformarían bajo el intenso calor del baño de sal. Las piezas ya han terminado el proceso de precalentamiento y están a 425 grados. Ahora las sumergimos en un baño de sal para nitrurarlas. Las piezas permanecen en el baño durante 90 minutos. Después de terminar el primer paso del baño de nitruración, pasamos al segundo, en el que se difunde el nitrógeno y el carbono en el acero. En este baño de aproximadamente unos 30 minutos es donde aparece el carbono. Un enfriado por agua completa el proceso,
Pero algunas piezas de acero necesitan una superficie todavía más lisa o más resistencia a la corrosión y deben ser pulidas. Para eso hay que hacer que vibren. Para pulirlas introducimos las piezas en la bañera vibratoria. Dependiendo de las piezas que hay que pulir, a veces utilizamos este compuesto hecho con mazorcas de maíz impregnadas de resina. El proceso Melonite mejora algunas piezas de forma sorprendente. Los baños de sal suavizan el interior de las armas para que los proyectiles encuentren menos fricción. Se consigue un coeficiente de resistencia menor y se calientan menos. Así son mucho más precisas. Los compañeros de Burlington Engineering dicen lo mismo que el fabricante de coches Henry Ford dijo una vez acerca de su Ford Modelo T. Puede ser de cualquier color con tal de que sea negro. Una de las propiedades de las sales fundidas es la de mantener un intenso calor durante largo tiempo. Algo que podría iniciar una revolución en la industria de la energía renovable. Un innovador sistema que emplea sal fundida para almacenar energía se llama Solar 3 y se está construyendo en España. Se basa en el éxito de un modelo anterior, el Solar 2, que operó en el desierto del Mojave, California, entre 1995 y 1999. Aunque el cloruro sódico funde a 800 grados y podría hacer fácilmente el trabajo, los ingenieros incorporaron otras sales en las operaciones porque funden a una temperatura mucho menor. Una torre hueca de 100 metros está rodeada de más de 1900 espejos llamados heliostatos. Los heliostatos siguen la trayectoria del Sol y reflejan su energía a un colector instalado en la torre. El colector transmite el intenso calor a un compuesto de nitrato sódico y nitrato potásico que hay dentro de la torre. A más de 540 grados la sal se funde y fluye a un depósito. Para producir energía, unas bombas impulsan la sal a través de un generador de vapor compuesto de un tanque de agua y tubos, parecido a un radiador. El vapor hace girar unas turbinas y genera electricidad. El sistema produce hasta 10 megavatios, suficiente para alimentar a 10.000 casas usando unas sales no muy diferentes a un fertilizante corriente para jardines. Las sales conservan la energía cuando está nublado o por la noche. Cuando esté en funcionamiento, Solar 3 producirá 17 megavatios. Mientras el mundo continúe siendo verde, la sal promete seguir especiándolo todo. Las sales fundidas pueden mantener la energía. Pero si lo que están buscando es utilizar la energía a una velocidad récord, lo mejor es ir a Salt Flat. El mar tiene una salinidad del 3,5%. Pero eso no es nada comparada con la sal del Gran Lago Salado de Utah. La mitad sur tiene un 15% y la norte un 25%, 7 veces más salado que el mar. El Gran Lago Salado es la mayor acumulación de agua salada continental del hemisferio occidental. Un camino ferroviario divide el lago, impidiendo que el agua dulce entre en el lado norte. Solo a través de algunas aberturas en la separación puede entrar agua concentrada de la mitad sur a la mitad norte. La diferencia de salinidad ofrece a cada parte del lago unas propiedades únicas, como diferentes colores y formas de vida. En la mitad sur el tono es verde azulado. Eso se debe al color de unas algas. Cuando pasamos a la mitad norte del lago, el color es rosa intenso o rojo, debido a las bacterias halofíticas. La gran salinidad del lago no permite la fauna piscícola, pero eso no ha impedido que durante más de un siglo la industria turística explotara la región. Durante años y años este ha sido mi lugar favorito. El más famoso centro recreativo del lago es Salter, que se inauguró en 1893. Ahora es un museo, pero en tiempo se dijo que era la Coney Island del oeste. Tuvo su mejor momento durante los años 20 y cerró en los 50. Aunque los centros turísticos ofrecen actividades, la verdadera atracción es el lago en sí mismo. Los bañistas descubrieron allí que la sal hacía imposible hundirse.
El Gran Lago Salado es todo lo que queda del lago Bonneville, un gran lago que existió hace unos 30.000 años. Cubría 52.000 kilómetros cuadrados, desde Nevada a Idaho. Y a 150 kilómetros del lago Salado, donde en tiempo se agitaban sus aguas, se encuentra el vacío estéril de Salt Flats de Bonneville. Cuando desapareció el agua, lo que quedó fueron las sales que habían estado disueltas en ella. Para mucha gente esto es algo muy especial. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, todos quieren venir a conocer Salt Flats. A pesar de ser una atracción turística, los 415 kilómetros cuadrados de las planicies tienen un peligro. Sin el equipo adecuado, agua y comida, una persona perdida moriría aquí. El suelo es tan llano que se puede ver la curvatura de la tierra. Pero en lugar de ver el peligro, algunos consideran que estas vastas planicies son el lugar ideal para la velocidad. Podríamos pensar que la sal produce una gran resistencia, pero es más bien todo lo contrario. La sal disminuye la resistencia de un 12 a un 15%. Correr sobre ella es como hacerlo sobre nieve o hielo, pero a diferencia de las carreteras normales no hay baches. Y si apareciera uno, la solución es bien sencilla, se le echa sal. En septiembre viene gente de todo el mundo a la Semana de la Velocidad. Es el momento que aprovechan los pilotos para sacar el máximo rendimiento de sus motores. La primera vez que vinimos fue en 2001. Éramos 196 personas. Tardamos 4 años más en alcanzar las máximas velocidades. Pero cuando vamos a 300 kilómetros por hora todavía queremos ir un poco más deprisa. Empezamos a correr en 2003. Desde entonces venimos siempre 2 o 3 veces al año. Hemos conseguido alcanzar con el coche los 350 por hora. Salt Flats ha sido desde hace mucho un destino preferido para récords de velocidad en tierra. John Cobb consiguió el primero de muchos en 1935, unos sorprendentes 590 kilómetros por hora. Desde entonces, muchos pilotos han venido a Salt Flats con la intención de conquistar nuevos récords. Pero no todos los pilotos que hemos visto aspiran a ganar récords o un concurso de coches. Lo que me gusta es que vaya rápido, no que sea bonito. El circuito tiene surcos, el coche patina un poco sobre la pista, así que nos sentimos muy contentos cuando va donde lo dirigimos. Sin embargo, todos se sienten muy satisfechos de aprovechar una nueva y sorprendente faceta de la sal. La sal es un recurso muy abundante, pero no inagotable. Debemos tratarla de manera que las futuras generaciones puedan disfrutarla, como lo hacemos nosotros. La abundancia de sal en estas planicies contrasta con su escasez a lo largo de la historia. Por eso, la próxima vez que pida que le pasen la sal, debe sentirse contento de que su salario no sea el contenido del salero que tiene en la mano.